Entonces aquí también tendríamos 1, 2, 3, 4. Si lo nombran con letras, este sería U, este sería lo mismo, este sería I, pero no con su nombre, ¿verdad? Este sería el 1, este sería I, y estos se parecen. Entonces, para nosotros escribir la matriz de rigidez de ese elemento, podemos usar ¿qué? Lo mismo que hicimos la clase pasada. Generamos desplazamientos unitarios en el sentido axial y en el sentido perpendicular. Entonces, ¿qué pasaba cuando generamos un desplazamiento en este sentido? Delta igual a 1. ¿Qué nos quedaba? En este elemento, ¿verdad? Teníamos una fuerza hacia la derecha. ¿Y acá? ¿Y cuánto o qué valor tenía esa fuerza? No. Es por A. ¿Y esta? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora un desplazamiento en este sentido. ¿Qué pasa si yo genero un desplazamiento en ese sentido? Él simplemente va a girar porque esto está articulado y esto está articulado. ¿Qué fuerzas se generan? Ninguna. Todas las fuerzas son 0. ¿Y qué pasa cuando yo tome ese elemento y le aplique un desplazamiento unitario en este sentido? Ahora yo tomo este elemento y el desplazamiento no va ahí, sino que va a ¿dónde? Acá. Para que ese desplazamiento se dé, debería estar actuando una fuerza ¿en dónde? En ese extremo. ¿De cuánto? Es por A sobre L por aquí y aquí, pero en sentido contrario. Es por A sobre L y es por A sobre L. Listo. ¿Cómo queda la matriz? De 4 por 4. Entonces, ahí tenemos la delta 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4. Cuando apliqué el desplazamiento del grado de libertad 1, ¿qué fuerzas se generaron? A sobre L por aquí. Y acá, en 2, 0, menos A sobre L. Y aquí, cuando moví el 2, todo era, cuando moví el 3, menos C por A sobre L, que es este, 0, A sobre L, el 4, puede girar. Y ese viene siendo la matriz de un elemento de una cercha. ¿Qué tipo de matriz es? ¿Global o local? Local. Entonces se viene siendo ¿quién? Mi K local de un elemento tipo cercha. Y recuerden que nosotros debemos llegar a esta ecuación, que las fuerzas locales son iguales al K local por deltas locales. ¿Qué son los deltas locales? Estos desplazamientos. U1, B1, U3, perdón, U2, B2. O los que nosotros nombramos 1, 2, 3, 4. ¿Qué son las fuerzas locales? Axial, cortante, axial, cortante. Como en ese elemento no deben existir fuerzas cortantes, todas esas fuerzas deberían ser ¿cuánto?
0. Y las fuerzas axiales deberían ser iguales con signos opuestos. ¿Listo? Ahora, en esa matriz hay un factor que puedo sacar como factor común, o hay un término que puedo sacar como factor común. E por A sobre L, ¿verdad? EA sobre L, que multiplica a una matriz llena de unos y ceros. 1, 0, 0. Luego, menos 1. Y luego, facilito, ya saben hacer la matriz de cualquier tipo de estructura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se supone. ¿Qué nos falta? Pasarlo al sistema. ¿Cómo lo pasa al sistema global? Matriz de. Esa matriz de transformación va a ser similar a la que calculamos para pórticos, porque la configuración es la misma, ¿verdad? La tercera, la que están asociadas al giro. ¿Sería cómo? No. Sería coseno menos seno y seno, coseno. Ya, ¿verdad? Pero esto aplica solamente para un nodo. Si la queremos para todo, aquí 0, 0, 0, y aquí coseno, y aquí. ¿Listo? ¿Y cómo o qué hacemos con esa matriz? Calculamos el K global. ¿A qué sería igual? Lambda por K local por. Se hace lo mismo. Esto lo hicimos en pórticos, lo estamos replicando para cerchas. ¿Qué es lo que está cambiando? La matriz del elemento por el tipo de elemento que estamos analizando, donde solamente hay fuerzas axiales, y la matriz de transformación también va a cambiar porque no deben aparecer los valores que están asociados a los giros. Todo el procedimiento que hicimos en pórticos lo hacemos con estas dos matrices y listo. El procedimiento es el mismo. En cerchas va a ser un poquito más rápido, porque aquí nunca vamos a tener fuerzas de empotramiento. ¿Por qué? En una cercha las fuerzas solamente se aplican en los nodos. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a aplicar esa información en este ejercicio. ¿Cómo? Esta bueno era como para ponerse en el parcial. Está muy breve. No, yo escuché que estaba muy breve. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay muchos ángulos a los que sacarle el seno y el coseno, ¿verdad? Claro que no. Hay mucho. Lo cambio. Ya, ¿verdad? 2 metros. Ah, porque no era una cota. O sea, sí de 6, pero
Sería 9 menos 3. Empezamos. Vamos a darle nombres. Vamos a decir que este es el nodo 1, este es el 2, este es el 3, 4 y 5. Hay que darle nombre a los elementos. Vamos a decir que este elemento, hagamos silencio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Cuántos nodos hay? 5. La matriz global de toda la estructura, ¿de cuántos elementos va a salir? ¿De qué tamaño? De 10 por 10. En Pórtico teníamos 3 grados de libertad por nodo, aquí vamos a tener solamente 2. Entonces también debemos enumerar esos 10 grados de libertad. ¿Cómo los quieren enumerar? Primero ¿los qué? Restringidos. Las reacciones. ¿Por cuál empiezan? Por el 1. Si no, para que quede más. Sí. Bueno. ¿Por cuál empiezan? El 1. En ese 1, ¿cuántas reacciones hay? 2. O sea que nosotros decimos que ahí tenemos el 1 y el 1 y aquí solo van a nombrar el vertical, o pueden hacer este, que hay 2. Bueno, ustedes son los que mandan. Entonces aquí ustedes quieren colocar el 3. ¿No ven? 3, este, 4, 6. ¿Y qué pasó ahí? El nodo 5 faltó 1. Entonces se devuelven. ¿Seguro? Ustedes pueden decir que aquí está el 10, no pasa nada. No. Así no lo quieren. Da lo mismo. Lo único que ustedes tienen que tener presente es que el grado de libertad representa cada desplazamiento. Se enredan. Entonces se lo cambio. Entonces, ¿este sería quién? Sí va a quedar porque es un desplazamiento. Lo importante es que del 1 al 5 todos te queden agrupados. Del 1 al 5 los desplazamientos, ¿cuántos son? 0, ¿verdad? Te quedas con los desplazamientos del 6 al 10, no importa en qué orden estén. No, el problema es que yo no hubiese nombrado, sino por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí sí quedaba uno que estaba dentro del grupo que les toca después sacarlo. No estoy diciendo que no se pueda hacer así, sino que al momento de extraer la información de la matriz necesitan unos pasos adicionales. No es lo mismo decir, toma las columnas del 6 al 10, que toma la 3, toma la 4, toma la 7, más la... ¿Sí o no? Listo. Entonces, lo otro que tenemos que definir es en qué sentido estamos tomando los elementos. El elemento 1, vamos a tomarlo así, el 2, el 3, 4, ¿hacia dónde? Así. ¿En qué les afecta eso? ¿En qué les afecta? Cuando ustedes calculen
el coseno y el seno siempre es con el ángulo medido desde la horizontal y con el eje positivo de las X. O sea que cuando ustedes calculan el ángulo siempre va a ser este. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a definir el elemento 1, ¿verdad? ¿Va a ir de qué nodo a qué nodo? ¿Nodo? 1 a 2. 1 al. Entonces su vector de correspondencia sería ¿quién? 1, 2. 1, 2, 7. Elemento 2. 1 al. Seguro. Entonces es 1, 6, 13. Recuerden que no es orden ascendente ni descendente, es primero X, luego Y. Elemento 3, del 5 al 4. ¿Serían cómo? Elemento, son un poco. ¿El 4 cuál es? 4 al. ¿Cuál más? Vamos a escribirlo por acá. Elemento del 5 al. ¿Sería cómo? Elemento del 5 al 3. 5 está en todas. ¿Y elemento? Del 2 al. Terminamos con el elemento sí. Bueno, entonces vamos a utilizar nuevamente Spider. ¿Cómo le ha ido con Spider? Mal. Como no lo aprendí de memoria como lo hizo en la clase y los videos que tienen ustedes son en MATLAB, pues. No, pero tengo muchos videos en Python. Sí, Porque bastante. yo vi en la plataforma de MATLAB. O es de las otras clases. De varios, hay, el que está en contenidos en Python. También, por eso tienen varias opciones. ¿Esto qué fue? La clase pasada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para qué? No. Yo nunca he enviado un código. No, porque la idea es que ustedes lo armen. Entonces, empezamos igual. Importamos las librerías y definimos el módulo y la inercia. ¿Ven bien ahí? Listo. Módulo. No me lo dieron, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el módulo es 200 gigapascales y que el área es 2000 milímetros cuadrados. Entonces aquí definimos módulo 200, eso es gigapascales. Y debemos pasarlo a kilopascales. ¿Cómo lo pasan a kilopascales? ¿Por?
¿Seguros? ¿Seguros? Por 1000. La vez pasada lo hicimos así. La vez pasada la estaban pasando de megapascales a kilopascales. Por 10.000. ¿Estás seguro? 10 a la 6. 1.000.000. Por 10 a la 6. Y ahora está en, recuerden, kilo, mega, giga. ¿Y el área cuánto es? 2000. ¿Pero 2000 qué? Milímetros. ¿Cómo lo paso a metros? ¿Cómo? Por 1000. Por 1000. Yo creo que ustedes ese examen no lo van a perder sino por conversiones. Para pasar de milímetros a metros debo dividir entre 1000. Pero como son milímetros cuadrados, entre 1000 al cuadrado. Listo. Entonces, luego que hacíamos, definíamos el elemento, la longitud, el seno y con eso escribíamos ¿qué? La matriz. Pero en este caso la matriz no lleva tantos datos, nada más lleva el K1, ¿verdad? O yo puedo decir directamente que la matriz local sería igual a ¿quién? E por A sobre L, que multiplica una matriz de cuánto por cuánto. 4 por 4, donde la primera fila es 1, 0, menos 1, 0. Salgo, corchete. 0, 0, 0 y salgo, coma, corchete. Vamos a colocarlo acá abajo. Menos 1, 0, salgo, coma, corchete. 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasa si ejecuto eso? Me va a decir que hay un error. ¿No he definido? La L. ¿Cuánto vale L? Depende. ¿Qué dice el primer elemento? Este. De raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si nosotros queremos optimizar el cálculo de todo eso, lo que hacemos es definir las coordenadas de esos nodos y a partir de las coordenadas calcularemos seno, coseno y la longitud. Entonces, el nodo 1, ¿qué coordenadas tiene? Ustedes definen cuál va a ser su 0, 0. Ustedes pueden decir, mi nodo 1 es 0, 0. Pues de todos modos te tocaría irte a los negativos por acá. Ustedes definen como lo quieran. Yo digo que el nodo 1 es 0, nodo 2 3, 5, nodo 3 nodo 1, porque ese 2 es medido desde el 5, pero el que es 0, 0 es el 1. ¿Sí lo ven? Este es el 0, 0.
No era así, pero bueno. Nodo 5. 7, menos 1. ¿Listo? Terminamos. 5 nodos. Entonces yo digo que el elemento 1 va del nodo 1 al 2. Por ahora vamos a definir esos dos nodos. Nodo 1 es... ¿Cuál es? 0,0. Y el nodo 2, 3, 5. ¿Cómo calculamos la longitud o la distancia entre dos puntos? ¿La raíz cuadrada de quién? La diferencia en x más al cuadrado más la diferencia en y. Entonces, voy a llamarle diferencia. Entonces, podemos calcular aquí por aparte cuánto es la diferencia en x. ¿Cuánto sería? Coordenada del nodo final en x menos, o sea que sería n2. ¿Qué dato voy a tomar? El de x, el primero, ¿verdad? ¿Cómo hago para decirle que me dé el primer valor? El dato 0 menos n1. Recuerden que él empieza a contar en 0, 1. ¿Cómo sería de y? Lo mismo, ¿verdad? Pero ahora con el dato 1. Entonces decimos que esto es de x al cuadrado. Recuerden que aquí es con el doble asterisco más. Y eso elevado a la 0.5. Listo. Ahora sí podría ejecutar. Y puedo calcular cuánto dio L. 5.83. ¿Lo hicieron a mano? ¿Cuánto les dio? Raíz de 34. ¿Cuánto es la raíz de 34? O sea que lo hizo bien, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el valor del seno y del coseno? Seno va a ser la diferencia en y sobre la longitud. Y el coseno es la diferencia en x sobre la... Sí, no. Bueno, si tú esta información que ingresas la usas para calcular un K y después tú solamente vas a usar esos valores de K, no necesitas ir cambiándole el nombre a estos. Pero si tú más adelante necesitas esa longitud, sí debes diferenciar para cada elemento la longitud. Pero si tú solo quieres esta matriz, tú la puedes definir, que estos valores se redefinan cada vez que tú cambias la longitud, el seno y el coseno. Sí. De todos modos, necesitamos a optimizar un poquito para no tener que andar copiando y pegando tantas veces toda esa información. Entonces, nodo 1, nodo 2, vamos a escribir los otros. Nodo 3, ¿cuánto era? ¿No están copiando? 9.5. Nodo 4. 14. 1. Nodo 5. 7. Menos 1. Listo. Estos son coordenadas. Y aquí este es elemento 1. Bueno, ustedes pueden ir definiendo elemento por elemento y dicen que el nodo inicial es ¿quién? El nodo 1 y el nodo final es el nodo. Entonces aquí ya no sería el 2 sino el F. ¿Y aquí? I. ¿Aquí? Sí. ¿Qué pasa si lo es así? De error.
No lo encuentra, ¿verdad? Entonces, si ustedes copian y pegan, solamente se va a cambiar de cada elemento, que es el nodo inicial y que es el nodo final. Esa es una opción. Luego que tenemos que escribir la matriz de transformación. ¿Qué nombre le dimos allá? MT. MT1. ¿A qué sería igual? NP. Punto. La primera fila es coseno menos seno 0, 0, coma, corchete, seno, coseno, y luego lo mismo, 0, 0, coseno, ya se aprendieron, o están leyendo. Así. ¿Y la matriz global entonces cómo sería? K global del elemento 1 sería MT1 por KL1 por NP punto. ¿Cómo es que es? Listo, si ejecutamos, pregunto, cuando yo calculé la local, siempre vamos a tener unas filas con ceros y unas columnas con ceros, ¿verdad? Porque esto es EA sobre L menos EA sobre L menos EA sobre L y esto es lleno de ceros. ¿Qué pasa con la matriz global? ¿Deben aparecer esos ceros? ¿Por qué no? Senos y no cosenos. Como es un elemento que está inclinado, tiene componentes en X y componentes en Y. Y recuerden que la matriz global es escribiendo en función de los desplazamientos en X y en Y. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Listo, terminamos el elemento 1. ¿Cómo sería el elemento 2? Copy y pego. Bueno, en esta ocasión les voy a dar un poquito más de herramientas a ustedes. Voy a definir aquí unas funciones. Definir la función matriz, o vamos a colocarle mcercha. Cuando yo estoy diciendo definir mcercha, estoy definiendo una matriz que cuando yo la voy a llamar le voy a decir simplemente mcercha, y ahí me está preguntando qué parámetros o qué valores o qué datos debo ingresarle para que él ejecute esa función. ¿Qué necesitamos para ese dato? El nodo inicial, ¿verdad? El nodo final. ¿Qué más? Todo lo que hemos usado aquí. Nodo inicial, nodo final. Todo esto es calculado, ¿verdad? Lo demás es el módulo y. Listo. Salgo, le doy 2 puntos, enter. Al igual que el for, todo lo que esté alineado a este punto estaría dentro de la función. Y vamos a copiar y pegar esto que está aquí. Control C, Control V. Entonces, nodo inicial, ya no necesito definir esto porque él lo va a tomar de lo que yo escribo aquí. Esta operación la va a calcular, todo esto lo va a calcular. Y esto vamos a decirle simplemente que es el K local, y esta es la matriz de transformación, y este es el K global. Listo. Esta es la función mcercha, estas son las operaciones. Ahora yo tengo que decirle qué resultados quiero de esa función. Y entonces aparece return. ¿Qué necesito?
¿Qué necesitan de ahí? A los globales. ¿Los globales o los locales? Globales. ¿Solo los globales? ¿Los locales para qué? Recuerden que cuando vamos a calcular las fuerzas internas, multiplicamos el K local por el delta local. O sea que ese K local lo necesitan. Entonces necesitan el K local. ¿Qué más necesitan? El K global. Como en este caso no tienen fuerzas de empotramiento, no tienen que transformar fuerzas de empotramiento, ¿verdad? Pero cuando calculen los desplazamientos globales deben pasarlos a locales. Y para eso necesitan ¿a quién? A la matriz de. O sea que yo necesito esos tres datos. Esa es minúscula. Esta es minúscula. Yo la otra le escribo K. Pero bueno. Entonces, yo voy a tomar esta función, ¿verdad? Y voy a llamarla por acá. Hacer unos K de pruebas. Yo les recomiendo que primero lo hagan solo y después intenten la función para que puedan comparar. Por ejemplo, yo quiero que me dé un K. ¿En qué orden están? Local, global, matriz. K local de prueba, K global de prueba y matriz de prueba. Sería igual a esa función donde el nodo inicial es ¿quién? N1. El nodo final esto queda igual y vamos a ver KL1 y KLP. ¿Deberían ser? ¿Están iguales? ¿Se alcanza a ver? ¿No están iguales? Sí. Y las otras serían las globales. ¿Ahí está? Acá. ¿Están iguales? Sí. Listo. Entonces, como ya eso está bien, yo puedo borrar todo esto. Y ya ahí terminé el elemento 1. Ahora esto es 1. 1, ¿verdad? Este, 1, 1. Y esto queda igual. Ahora sí, copio y pego. Esto ustedes pueden hacer un ciclo for, pero ya eso... ¿Cuántos son? 7. Listo. El 1, ¿este sería quién? El 2. Vamos a hacer algo. Yo voy a decir esto y le voy a decir buscar y reemplazar. Y le voy a decir que busque el 1 y lo convierta en 2. Y aquí voy a buscar donde dice en la selección. Ojo. No. Por ahora estamos reemplazando solo los nombres. Después nos encargamos de los nodos inicial y final. Aquí sería... Se fue. Por 3. Recuerden que es donde dice en selección. Aquí sería por... ¿Cómo van hasta ahí? Fácil, ¿verdad? Aquí. 5. Aquí. 6. Y luego el 7. Tienen que tener cuidado con cuando reemplazan esa información porque si se dan cuenta también va moviendo todo donde aparezca el 1. Ahora sí, el elemento 2 ¿de dónde a dónde va? Se lo olvidó, ¿verdad?
Ahí están, 1 a 2, 1 a 5. Sería 1 a 5. Después viene 5 al. Luego viene 4 y. Luego viene 5. Casualidad, ¿verdad? Y luego. Listo, ya terminamos todos los elementos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo? Revisar. Entonces aquí tenemos el 1, el 2. ¿Cuál de esos elementos va a tener ceros en su matriz? El 7. Vamos al 7. ¿Por qué tiene ceros? Porque es un elemento que está horizontal. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Debemos pasar ahora esas matrices a la configuración de la estructura. Entonces, para eso escribimos los vectores de ya lo escribimos por allá, ¿verdad? ¿Qué nombre le dimos acá? E. Miren todo lo que se pueden ahorrar en línea de código. Porque aquello también lo pueden hacer acá. G. Entonces, G1 es igual a ¿cuánto? 1, 2. 1, 2, 7, 8. G2. 1, 2, 3. Seis. 4. ¿Qué más? 7, revisando. Listo. Terminamos. Listo. O sea que del elemento 1, lo que está en el 1 lo llevamos al 1, lo que está en 2 va al 2, pero lo que está en 3 va al 7 y lo que está en el 4 va al 8. Ya saben que lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en pórticos, ¿verdad? Y vamos variando los grados de libertad. ¿Sí o no? Aquí contábamos del 0 al 5, porque teníamos los grados de libertad del 1 al 6. Ahora, ¿hasta dónde vamos a contar? Del 0 al 3, porque son 4 grados de libertad. O sea que ¿cuántas veces o cuántas líneas de código tienen que escribir por cerca? Por elemento. Serían 16. 4 por 4, 16. Pero ustedes ya sabemos que es, o ustedes saben que eso lo podíamos simplificar con esto que está aquí, ¿verdad? ¿Qué hacíamos ahí? Eso que íbamos haciendo nosotros manualmente, creamos el ciclo. Copiar, vamos a copiarlo. Matrices en configuración de la estructura. Yo le llamo así. Listo. ¿El rango de dónde a dónde va? De 0 a 4. Y este sería de 0 a 4. Y esto me dice que no hay ningún KG1. Porque yo primero tengo que crear a quién. KG1, ¿verdad? Sería igual a una matriz. No
¿De cuánto? ¿Por qué 10 por 10? Número de la libertad de la estructura. Listo. Ahora, KG1, voy a tomar de los grados de libertad del elemento 1 y vamos a ver qué matriz me quedó global, global, global. Aquí está. ¿Dónde está la información? El grado de libertad debe ser 1, 2, 7 y 8. 1, 2, 7 y 8. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué más hacíamos con eso? Nada, vamos pasando a los demás elementos, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero escribir tanto de esto, también me va a crear una función. Las funciones se deben definir siempre al principio. No recuerdo. O es una idea. Pero yo por el costumbre las coloco arriba. Es más, incluso ustedes pueden crear un archivo aparte de funciones y las importan desde ese otro archivo. Pero la carga vamos a convocar con la librería. Sí. Entonces aquí vamos a definir qué nombre le quieren poner. M global. MG. Matriz global en configuración estructural. ¿Qué necesitan? La matriz, ¿verdad? La matriz global que quieren pasar a la configuración estructural. ¿Qué necesitan? Los grados de libertad asociados a ese elemento. ¿Qué más necesitan? Ya. ¿Qué tenemos aquí? Y algo importante, los grados de libertad totales de la estructura. Para que cuando yo le diga que me cree una matriz llena de ceros, no tener que ir cambiando dentro de la función de cuánto por cuánto va a ser. ¿Sí está claro? Entonces aquí, ¿qué haríamos? Aquí pego, entonces la matriz global va a ser igual a una matriz llena de ceros, donde aquí en vez de ser 10 le digo GLT y aquí le digo listo. Esto queda igual, aquí es este es el que acabo de crear aquí. Este viene siendo ¿quién? GL. ¿Y este viene siendo quién? ¿Y este? Ojo, cuando yo defino la función, yo debo colocar los nombres tal como los escribí aquí. Ahora, cuando yo utilice esta función, vamos a ver, control C, espera por acá, me va a quedar nuevamente una prueba y falta todavía definir algo ahí arriba. Porque no le he dicho qué es lo que quiero como resultado. Caje de prueba, ¿a qué sería igual? ¿Cuál es la matriz que quiero pasar a la configuración de la estructura? KG1, ¿verdad? ¿Cuáles son los grados de libertad? G1. ¿Y esto es cuánto? 10. Lo puedo escribir así o yo al comienzo defino cuántos son los grados de libertad totales. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esto, voy a tener problemas.
¿Cuál es el problema? No he definido la respuesta, ¿verdad? Entonces yo consulto aquí y dice que no hay nada. Debo decirle aquí que lo que yo quiero como respuesta es ¿quién? KG. Ahora sí, yo ejecuto y ahora sí ya me da el resultado. Da lo mismo. ¿Está igual? Entonces, si está igual, ya podemos omitir todo lo que hicimos al principio, ¿verdad? ¿O lo quieren seguir haciendo a mano? No. Esto es a mano, pero con ayuda. Entonces, KG1, luego viene ¿quién? KG2. 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí simplemente le voy haciendo lo mismo que hicimos ahorita. Aquí ya casi no hay opción de equivocarse. Cambio lo que diga 1 por 2. Solamente en lo seleccionado. Aquí por 3. Si ustedes no confían en esto, van cambiando dato por dato, ¿verdad? Y aquí se desata. ¿Cómo? Mejor va reemplazando uno en uno. Ejecuto y ya debo tener aquí todas las matrices globales en configuración de la estructura. Vamos a ver este. ¿Este cuál fue? El 2. ¿Dónde debe tener información el 2? 1, 2. 6 y 3. Ahí tenemos 1, 2, 6 y 3. Vamos bien, ¿verdad? ¿Y la matriz global de la estructura cómo sería? Entonces, KGT es igual a ¿quién? KG1 más ¿cómo? 2, 3, 4, 5, 6. Sí la puedes sumar, pero para sumarlas debes ingresar todas esas matrices dentro de otra matriz o dentro de una lista. Eso lo vieron. En realidad no es difícil. Consulto que la sumatoria de todas las filas y de las columnas debe ser 0. Sí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros después de eso? Después de eso tenemos el Vector de fuerzas. y Esas fuerzas conocidas, ¿cuáles serían? acá en los puntos 2 y 3. Desde el grado de libertad 6 hasta el grado de libertad 10. Recuerden que es un vector columna. Saque toda la información de ahí en corchete. Entonces tenemos, yo les decía, la forma base es llenar eso de ceros. Este sería el 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Dónde tengo fuerzas? Esta de 30, ¿dónde está? En el 7. ¿Cuál es el 7? Esta. 8, 10, 9. Sería menos 20 porque va
hacia abajo. Ahora escogíamos matriz que relaciona fuerzas conocidas y desplazamientos desconocidos. Esa era como KCD. ¿Cuál sería? Vamos a tomar de KGT recuerden, las filas del 1 al 5 multiplican por 0. O sea que aquí las que nos interesan son, perdón, las columnas. Nos interesan las columnas de el 6 al 10. En este caso, las fuerzas conocidas, ¿cuáles son? Del 6 al 10. O sea que nos quedamos con las filas del 6 al 10 y las columnas que nos sirven son del 6 al 10. Y recuerden que al primer dato vamos a restarle 1, solo al primero. ¿Por qué? Porque él empieza a contar desde el 0. Listo. Ahora calculamos los desplazamientos. ¿Cómo son los desplazamientos? Desplazamientos desconocidos sean iguales a la inversa NL punto INB ¿de quién? KCD multiplicado por las fuerzas conocidas. Desplazamientos. ¿Ese desplazamiento estaría en qué unidades? Metros. ¿Cómo lo pasan a milímetros? Por 1000. Eso es solamente a cuestión de, a modo de prueba. Estos serían los desplazamientos en milímetros. De todos modos, recuerden que eso, lo normal es que no sean correctos porque vamos a revisar qué es lo que está pasando con la matriz. Porque debe ser un vector columna. O sea, cuando yo consulte aquí las fuerzas conocidas en columnas. Ah, ya. Debe ir en orden. ¿Cuáles son las fuerzas conocidas? Donde no tiene reacciones. En el 1 hay reacción, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. ¿Cuál es la primera donde no hay? 6, 7, 8, 9 y 10. Nosotros quedamos 6, 7, 8, 9 y 10. Si no tuviese ese 10 ahí, se colocará, o sea, el 10 de la... el 10 de 8, o sea, se colocaría solamente 0. Si esta fuerza no existiera, aquí sería simplemente 0, así como está en el 6. En el 6 no hay fuerzas, queda 0. En el 7, vamos al grado de libertad 7 es este, aquí hay una fuerza de, grado de libertad 8 hay una fuerza de, grado de libertad 9, 30, y el grado de libertad 10, 20 hacia abajo, entonces me queda, ¿listo? ¿Cómo va hasta ahí? ¿Cómo van? Bien, bien. Una vez tenemos los desplazamientos, nos queda calcular ¿quién? Reacciones. Para las reacciones necesitamos otra matriz, la que me relaciona las fuerzas desconocidas con los desplazamientos desconocidos. ¿Cuál es esa matriz? Tomamos de KGT. Ahorita tomamos las filas del 6 al 10, que eran las fuerzas conocidas. Ahora necesitamos las desconocidas. ¿Son de dónde a dónde? Del 1 al 5. Y al primer dato le restamos las columnas. Las columnas siempre van a ser las mismas, del 5 al 10. O sea, de la libertad 6 hasta el 10. Y calculamos las reacciones, fuerzas desconocidas, como KDD por desplazamientos desconocidos. ¿Dónde están? Aquí. Esas serían
¿Las qué? Reacciones. Una forma de nosotros verificar si las reacciones están bien es haciendo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas, ¿cuánto debe dar? 0. Pues suma de fuerzas en X sería FD. ¿Cuáles son los grados de libertad en X? El 1 y el 4. FD1 más FD. Pero recuerden que debemos restarle 1. O sea, sería el 0 y el 3. ¿Qué otra fuerza tengo en X? 30 más 30. ¿Cuánto debe dar eso? Sum Fx. 2.84 por 10 a la menos 14. Eso es 0, ¿verdad? Un misterio, ¿verdad? Fy. ¿Cuáles van en Y? El 2, o sea, el 1. ¿Cuál más? 3, o sea, 2. Y el 5, que sería 4. Uy, se fue el tiempo. Siete por 10 a la menos 15. 0. No necesariamente está bien. Listo. Ahora, con esos desplazamientos que tenemos, debemos calcular las fuerzas internas. Y para eso, para cada elemento, entonces debemos sacar los grados de libertad locales. Entonces, vamos a hacer la prueba con el elemento 1. Fuerzas internas. Desplazamientos globales del elemento 1. ¿Cuáles serían? Es una matriz. Vamos a llenarla de ceros. ¿De cuántos elementos? 4, ¿verdad? Entonces, el elemento 1, los grados de libertad son 1, 2, 7, 8. O sea que aquí me queda 1, 2, que son 0. Aquí iría el 7 y aquí iría el 8. ¿Dónde consultamos eso? En lo que calculamos. ¿Este viene siendo quién? 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que necesitamos ¿a quién? 7 y 8, o sea 1 y 2. ¿Sí o no? Ya se perdieron. ¿Cómo sacan la información de aquí? ¿Desde qué dato? El 1. Y el sería el 2. Empezamos desde el 0, claro. Pero este es el 6, este es el 7 y este es el 8. O sea, este es el índice. Para mí esto es el grado de libertad 6, pero cuando yo lo quiera llamar tengo que escribirles el dato, el 7, el 1. Ahorita en el otro salón les digo cómo evitarnos de tener que estar mirando cuál es cuál. Entonces, pero no se vayan todavía. Ya hemos terminado.
Yo le dije que ahorita se lo decía, pero tenemos que terminar aquí. Entonces, aquí tenemos 0, 0, este es el 7 y este es el 8. Eso es en el sistema ¿qué? Global. Debemos pasarlo a desplazamientos locales del elemento 1. ¿Cómo lo pasamos a local? Por la matriz de transformación. ¿Traspuesta o no traspuesta? Nosotros para pasar del sistema local al global multiplicamos por la matriz de transformación. Pero ahora tenemos el global y debemos pasar al local. O sea que es por la... ¿Cómo es? ¿De quién? De MT1. Multiplicando por DG1. Listo. Ahora la fuerza de ese elemento, fuerzas locales, sean iguales a la matriz local del elemento 1 multiplicado por los desplazamientos locales del elemento 1. ¿Dónde están? Y efectivamente tenemos ¿cuántas? Axial, cortante, axial. Deben ser ¿cómo? Iguales con sentido. Pregunto, ¿está a tensión o está a compresión? ¿Por qué está tensión? Exactamente. Si nosotros estamos viendo los grados de libertad locales de esta forma, el 1, si me da positivo, está comprimiendo. Si me da negativo, está... O sea que si nosotros queremos conservar que, o el criterio que tenemos, que la fuerza de compresión es esa negativa, ¿verdad? Entonces decimos que de esta operación, me dé ¿cuál dato? El dato 3. FL1, 3. ¿Por qué el 3? Es el que da positivo, ¿verdad? O negativo dependiendo. Pero recuerden que el 3 es el 2. Lo que pasa es que ustedes tienen aquí FL1, ya saben que este es no inicial, no final. Si este está positivo, está tensionando. Si está negativo, está comprimiendo. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Llamar este y multiplicarlo por -1 o llamar directamente el 3. ¿Listo? Para calcular la fuerza interna y ya ustedes saben con ese signo si está a tensión o si está a compresión. Vamos a crear un vector de desplazamientos globales. Ese vector de desplazamientos globales, ¿cuántos datos va a tener? 10. Para que cuando yo quiera el desplazamiento de la libertad 8, yo simplemente cito el 8. Y no, por ejemplo, este era el 7 y tenía que ir a buscar cuál era. Y esta era el 2, el 8 y tenía que ir a buscar cuál era, ¿verdad? ¿Cómo lo creamos? Desplazamientos globales de la estructura, como lo quieran llamar. ¿Cómo lo creamos? No recuerdo muy bien cómo era la función. ¿Ustedes se acuerdan de la función concatenar? ¿Qué hace ella? Concatena. Une, como un. Entonces, ¿qué vamos a unir? Una matriz de desplazamientos conocidos más una matriz o un vector de desplazamientos desconocidos que fueron los que calculamos. ¿Cuáles son los conocidos? Los que van del 1 al 5. Esos son puros
ceros. Entonces yo voy a decir que esa es una matriz llena ¿de cuánto? ¿Cuántas columnas? Una sola. ¿Cuántas filas? Y eso lo voy a unir ¿con quién? Con el vector de fuerzas desconocidas. Sino que no me acuerdo muy bien si va a funcionar. Y dice que no. Escalar. ¿Cómo lo llamé? DGT. Ahora sí, faltaban los corchetes. Entonces, los primeros grados de libertad, ¿quiénes son? Los conocidos. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles le siguen? 6 y 10. Pero ese desplazamiento es así tan grande. No, ¿verdad? No. Lo que pasa fue que yo ahorita cambié aquí el módulo a 1 para hacer los chequeos más fácil. Ahora sí. Se asustaron. Oh, ahorita escuché a alguno que dijo, profe, hay uno que era 3 metros, pero es 3 por 10 a la menos 5. Listo, entonces ya de esta forma yo puedo citar, si necesito el grado de libertad 7, ¿verdad? Simplemente aquí le digo DGT. Si quiero el 7 le doy el 6. Y si quiero el 8 le doy el 7. Y verifico F. ¿Cuánto da? Lo mismo, 30. ¿Sí o no? Ahora, si yo tengo unos vectores de correspondencia en donde a cada elemento yo le asigne unos grados de libertad, yo quiero ir haciendo esto un poquito más rápido. ¿Esto de dónde lo va a sacar? De los vectores de correspondencia. Esto que hice a mano, vamos a hacerlo un poquito más automatizado. Yo tomé el 1, el 2, el 7 y el 8. Simplemente aquí, como yo sabía que daba ceros, asigné directamente el 0. ¿Cómo podemos hacer esto un poquito más rápido? ¿No le suena un for? ¿En qué rango? De 0 a 4. Primero voy a crear una matriz de G1. Es una matriz llena ¿de cuántas filas? De 4. Recuerden que ya estamos en la del elemento. Entonces, vamos a ir cambiando la información. ¿De dónde? De G1. ¿De dónde va a variar? De 0 a 4. ¿De dónde va a tomar la información? De la matriz o el vector que yo creé de GT. Pero él me va a tomar en función de quién? De los grados de libertad del elemento 1. ¿Qué dato voy a tomar? El dato I. Pero como el índice empieza en 0, le voy a restar 1. Fue lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces yo lo voy a eliminar, ¿verdad? Y esto me queda igual, esto me queda igual. Ejecuto y consulto nuevamente la fuerza
y son los mismos 30. Si uno quiere escribir todo esto, ¿qué hacemos? Control C y hacemos una función. Le gusta copiar, ¿verdad? Definir F interna. ¿Qué necesito para esa fuerza interna? Los grados de libertad nuevamente. ¿Qué más? Necesito el K local de ese elemento. ¿Qué más necesito? Ya está, grado de libertad. ¿Qué más necesito? Vamos a copiar las ecuaciones o los cálculos para ver qué necesitamos. Entonces, DG1 ¿de dónde sale? Este lo vamos a crear aquí. Simplemente vamos a darle DG. Este es DG y este ¿quién es? Grados de libertad. No, desplazamientos globales. Este está creado antes, o sea que este lo pueden dejar ahí. Ya está definido anteriormente. Este sería ¿quién? GL. Aquí, matriz de transformación, o sea que necesito la matriz de transformación. ¿Qué más necesito? ¿Qué más? KL ya está. Este está calculado aquí. O sea que ya no necesito más nada. Y debo decirle qué es lo que quiero. ¿Qué quiero? FL. Este 2. ¿Qué es este 2? Esta operación me da un vector de 4 elementos. Y le estoy diciendo que me tome solamente el valor del dato 3. Recuerda que esta operación es un vector de 4 elementos. El primero es axial del nodo inicial, el segundo es cortante y el tercero es la axial del nodo final. El signo de esa axial en el nodo final es el que me define a mí si está a tensión o está a compresión. O sea, sería el dato 3. Pero comenzamos a contar en 0, 0, 1, 2. Listo. Ahora, ¿qué digo yo acá? Elimino todo esto, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta ahí. F1 sería igual a ¿quién? Fuerza interna. K local. ¿Cuál K local? KL1. ¿Qué más pide? G1. ¿Qué más pide? MT1. ¿Dónde está? Aquí. 30. ¿Cómo sería F2? Lo mismo, pero reemplazamos el 1 por. Verificamos. ¿Cuánto da el 2? 6.6. ¿3, 4, 5, 6 y 7? Podemos ir haciendo lo mismo. Ahora aquí es 3, 4, 5. Si ustedes van viendo, usted también puede hacer un ciclo for, ¿verdad? Pero para eso hay que modificar unas cositas. F1, F2, F3. ¿Cómo? Transcribir, ¿cómo así? Aquí, buscar, reemplazar texto. Y aquí, recuerden, siempre donde dice reemplazar en la selección. Si no reemplaza en todo el código donde aparezca un 1, te reemplazó todo el código donde tienes un 1. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Siguieron?
el signo. ¿Cómo así? Por ejemplo, F2, ¿cuánto da ya? Que el problema está en estas tres, estas cuatro. O sea, hay alguna diferencia mínima, pero no sé. Coordenada 0, 0, 3, 5. 9, 5. ¿Sí da qué? Fuerzas. Vamos a colocar que ese es F1. Vamos a ver. Hay que aquí los datos deberían dar exactos. Puede ser hasta un numerito que no se haya reemplazado bien. ¿Cómo? Vamos a ver. Todos manejan FTool, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá, ¿y por qué no lo buscas? ¿El qué? El espacio. O sea, no ha sacado el tiempo. ¿Por? Miércoles, ¿esto qué? Están hackeando el computador. 3. 3, 5. Luego viene 5 menos 1, 7 menos 1. Luego viene 14, 1. Luego viene por acá 8, 9. Luego viene acá 8. Aquí está, y este. Y este solamente el vertical. Ahí tenemos una fuerza, ¿verdad? Fuerza, ese es el nodo que 5. Tenemos una fuerza en X que vale 30 y una en Y que vale 20 o 10. 20 es la que va hacia... Y aquí tenemos, es el nodo 3. ¿Cuánto vale en X? Y aquí, menos 20. Listo, eso era todo. Sección
Habíamos dicho que era un área de ¿cuánto? 2000. Esto no nos afecta, pero hay que dar un valor. ¿Y el módulo era de cuánto? 200 gigapascales, o sea, 200.000 megapascales. Y para que eso realmente esté articulado, tengo que seleccionar todo y decirle que me lo articule en los extremos. Pues axiales son grupo 2, 3. ...3039, 6.6047... ...menos 6.2309... ...menos 40.7676... ...menos 19... ...5... ...menos 3...